No por eso se disminuye ni debe aminorarse el afecto de la caridad en ellos. De este modo echan la dulce red a la derecha. Oh dulcísima hija. Considera bien lo que hizo el glorioso apóstol Pedro. Se cuenta en el Evangelio que, cuando mi verdad le mandó que echase la red al mar, le contestó que durante toda la noche se había fatigado, sin pescar nada, pero añadió, porque lo mandas, por tu palabra, la echaré. Y haciéndolo, pescó tanta abundancia de ellos, que él solo no podía sacar la red, y llamó a los otros discípulos para que le ayudasen. Esta figura la encontrarás apropiada a ti, aunque propiamente no sea figura, sino realidad. Te hago saber que todos los misterios y modos de obrar mi verdad en el mundo eran figurativos en toda clase de gente para el alma de mis servidores, a fin de que todo pudiese tener regla y doctrina, mirándoos con la luz de la razón, los torpes y sutiles de ingenio y los de poca y mucha inteligencia, todos pueden tomar parte, con tal de que quieran. Te dije que Pedro echó la red por mandato del Verbo. Fue obediente, creyendo con fe viva que podía coger los peces, y por ello pescó muchos, pero no por la noche. ¿Sabes el significado de esta noche? Se trata de la noche oscura del pecado, cuando el alma se halla privada de la gracia. Durante esa noche no pescan nada, porque echan su afecto no al amor de vida, sino al de muerte, donde encuentran la culpa, que es lo vacío. Inútilmente sufren grandes e intolerables penas, se convierten en mártires del demonio y no de Cristo crucificado. En cuanto amanece el día en que salen de la culpa y vuelven al estado de la gracia, reaparecen en su espíritu los mandamientos de la ley con el precepto de que echen la red en nombre de mi Verbo, amándome sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismos. Entonces, con la obediencia y con la luz de la fe, con firme confianza, la echan en su nombre, siguiendo la doctrina y las huellas de este dulce y amoroso Verbo de los discípulos. Como pesca y a quienes llama, te lo dije arriba, y por ello no te lo repito. 147. El que echa la red con más perfección, coge más peces. Excelencia de estos perfectos. Te he dicho esto para que conozcas con la luz del entendimiento con cuánta providencia obró Cristo en sus actos y santos misterios durante el tiempo que estuvo con vosotros, para que conozca el alma lo que debe hacer en este perfectísimo estado. Ten en cuenta que unos obran con más perfección que otros, según que la obediencia a esta palabra sea más pronta y con mayor luz, perdida ya la esperanza en sí y concentrada en mí, su Creador. Echa la red más perfectamente el que obedece observando los mandamientos y consejos espiritual y temporalmente que el que los guarda solo en el espíritu. El que no los guarda en espíritu no puede hacerlo corporalmente, porque siempre van juntos, como en otro lugar te dije más detenidamente. Y así pesca de modo perfecto el que con perfección echa la red. Los perfectos de que te he hablado pescan en abundancia y con gran perfección. Oh, cómo han ordenado sus sentidos por la buena y dulce guardia que hizo el libre albedrío en la puerta de la voluntad. Todos los sentidos forman una suavísima armonía que sale de la ciudad del alma, puesto que las puertas están cerradas y abiertas. Cerrada se halla la voluntad al amor propio, y abierta a desear y amar mi honor y la dilección al prójimo. El entendimiento se halla cerrado para mirar desordenadamente las delicias, vanidades y miserias del mundo, y abierto con la luz enfocada al objeto de mi voluntad. La memoria está candada al recuerdo del mundo y de sus sentidos y abierta para recibir y para que a ella vuelva el recuerdo de mis beneficios. El afecto del alma experimenta entonces júbilo, y produce una melodía de templadas y sintonizadas cuerdas con la prudencia y la luz, logrando una música para la gloria y alabanza de mi nombre. En esta música, en que están sintonizadas las cuerdas de las potencias del alma, se hallan también acordes los pequeños sentidos e instrumentos corporales. Lo mismo que te dije, hablándote de los malos, que con ellos todas las cuerdas tocaban a muerto,
pues recibían a los enemigos, así éstas suenan a vida recibiendo a los amigos. Las verdaderas y reales virtudes, hacen uso de los instrumentos, de los sentidos, con buenas y santas obras. Cada miembro lleva a cabo el trabajo que se le ha encomendado, cada uno con la perfección correspondiente a su importancia, los ojos, en el suyo deber, los oídos, oyendo, el olfato, percibiendo el olor, el gusto, paladeando, la lengua, con el habla, el tacto, con las manos y las obras, y los pies, caminando. Todos concuerdan en única armonía para servir a la alabanza y gloria de mi nombre, y al alma con buenas, santas y virtuosas obras, obedientes al alma, respondiendo como instrumentos. Me son agradables, como a los ángeles y a los bienaventurados, que con gran gozo y alegría esperan participar en conjunto de la felicidad. Lo quiera el mundo o no, los malvados no pueden menos de sentir complacencia en esta armonía, y son muchísimos los que quedan preciosos en este anzuelo e instrumento y se apartan de la muerte y vienen a la vida. Todos los santos han pescado a las almas por este medio. El primero que se sirvió de esta armonía fue el dulce y amoroso Verbo tomando vuestra humanidad, y con ella, unida a la divinidad, produjo la dulce música sobre la cruz. Tomó a los hijos del género humano, aprisionó al demonio y le quitó el dominio que por tanto tiempo había tenido a causa de la culpa. Todos vosotros componéis una música aprendiendo del Maestro. De él lo hicieron los apóstoles, sembrando su palabra por todo el mundo, los mártires, los confesores, los doctores y las vírgenes, todos pescaban con esa música. Mira a la gloriosa Virgen Úrsula, que hizo sonar tan dulcemente su instrumento, que solo de vírgenes capturó 11.000, y muchos más, cautivados por la misma armonía. Y así todos los demás, quién de un modo, quién de otro. ¿Cuál fue la causa de esto? Mi infinita providencia, que determinó darles los medios y el modo de producir esa armonía. Lo que yo doy y permito en esta vida les sirve para perfeccionar el instrumento, si ellos lo quieren aceptar y se privan de la luz del amor propio, del placer y de su propio parecer. 148. Providencia que sea Dios en general con las criaturas en esta vida y en la otra. Ensánchese, hija, tu corazón. Abre los ojos del entendimiento con la luz de la fe para ver con cuánto amor y providencia he creado y ordenado al hombre a fin de que goce en mí, sumo y eterno bien. Todo lo dispongo en el alma y en el cuerpo, para los imperfectos y para los perfectos, para los buenos y para los malos, espiritual y corporalmente, en el cielo y en la tierra, en esta vida mortal y en la inmortal. En esta vida mortal, mientras sois viandantes, os he atado con ligaduras de caridad. Quiera el hombre o no, se haya atado. Aunque en el afecto se despreocupe de la caridad, a pesar de todo, se haya ligado a ella por la necesidad. Para que participéis de la caridad en afecto y en realidad determinó mi providencia no dar al hombre todo lo necesario para la vida, de modo que uno carece de lo que tiene el otro, y así uno se ve obligado a acudir al otro, y, si pierde la caridad en el afecto, se encuentra obligado a realizarla de hecho, aunque sea por pura necesidad. Ves que el artista tiene que acudir al obrero, y el obrero al artista. Uno tiene necesidad del otro, porque no sabe hacer lo que hace el otro. Lo mismo el clérigo y el religioso. El clérigo y el religioso tienen precisión del seglar, y este del religioso, no pueden prescindir uno del otro. Lo mismo ocurre con todo. ¿Y no se lo podía yo dar todo a cada uno? Ciertamente, pero quiso mi providencia que uno se humillase al otro y se vieran forzados a practicar conjuntamente el acto de la caridad. Te he manifestado mi magnificencia, bondad y providencia en ellos, y, con todo, se dejan conducir a las tinieblas de la propia debilidad. Los miembros de vuestro cuerpo os avergüenzan porque ejercitan la caridad unos con otros, y vosotros no. Cuando la cabeza duele, la mano la socorre. Si un dedo está enfermo,
Un miembro tan pequeño, la cabeza no rehúsa ayudarle porque ella sea mayor y más noble que cualquier otro miembro del cuerpo, también le ayuda el oído, la vista, la lengua y todo lo que tiene. Lo mismo ocurre respecto de los demás miembros. No obra así el soberbio, que, cuando ve a un pobre, miembro suyo, a un enfermo, alguien en necesidad, no solo no la auxilia con lo que tiene, ni siquiera con una palabra, sino que con improperios vuelve la cabeza a otra parte, abunda en riquezas si le deja morir de hambre. No se da cuenta, sin embargo, de que su miseria y crueldad me producen hedor y que su pestilencia llega hasta lo profundo del infierno. Yo socorro a aquel pobrecillo, y a causa de su pobreza se le dará riqueza. A ese soberbio se lo reprochará mi bondad con gran reprensión si no se enmienda, como se cuenta en el Santo Evangelio, diciendo: tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo, y no me vestisteis, en la cárcel, y no me visitasteis. Y en aquel momento no valdrá excusarse, diciendo: yo nunca te vi, que, si te hubiese visto en necesidad, lo hubiera hecho. El desventurado sabe bien, y así se lo dije, que lo que hacía a los pobres, me lo hacía a mí. Por eso será justamente entregado al eterno suplicio con los demonios. ¿Ves, pues, cómo he tenido providencia para que no vayan al dolor eterno? Si desde arriba miras a mi interior, a mí, vida perdurable, verás que he dispuesto con orden la caridad de los que se hallan en naturaleza angélica o son ciudadanos del cielo, que han recibido la vida eterna en virtud de la sangre del Cordero, es decir, que no he hecho que cada uno gozase en particular la bienaventuranza, sin que otros puedan participar de ella. No lo he querido así, antes bien tan ordenada y perfecta se halla su caridad, que el grande goce con el bien del pequeño, y el pequeño con el del grande. Pequeño en cuanto a la medida, no que el pequeño no esté tan lleno como el grande, cada uno según su grado, como te dije en otro lugar. Qué fraterna es esta caridad y cuánto los une a mí y unos a otros, porque la tienen y reconocen como proviniendo de mí, con el santo temor y reverencia debidos, al ver que se sumergen en mí, y en mí ven y reconocen la dignidad en que les he colocado. El ángel se comunica con el hombre, es decir, con el alma de los bienaventurados, y estos con los ángeles. Así, todos, en esta dilección de caridad, gozando cada uno del bien del otro, se alegran con mi júbilo, y en alegría sin tristeza, en dulzura sin amargura alguna, porque durante su vida y en su muerte me gustaron por medio del afecto de amor en la caridad con el prójimo. ¿Quién ha ordenado la caridad de este modo? Mi sabiduría con una admirable y dulce providencia. Si vuelves tu vista al purgatorio, encontrarás en él mi dulce e inestimable providencia en aquellas pobres almas que perdieron el tiempo por ignorancia. Como se hallan separadas del cuerpo, ya no les queda espacio para merecer. Por eso las he socorrido por medio de vosotros, que, aunque estéis en una vida mortal, gozáis de tiempo para ello, o sea, que con las limosnas y oficio que hagáis decir a mis ministros, con ayunos y oraciones hechas en estado de gracia, les abreviáis el tiempo del castigo mediando mi misericordia. Te he hablado de lo que se refiere al interior del alma en cuanto a vuestra salvación, para hacer que con firme esperanza en mi providencia te entusiasmes, te vistas con la luz de la fe, te alejes de ti misma y en lo que vayas a hacer confíes en mí sin temor servil alguno. 149. Providencia de Dios con sus servidores pobres, socorriéndoles en las cosas temporales. Te voy a explicar ahora algo sobre los modos que tengo de socorrer a mis servidores que confían en mí. Ellos son objeto de mi providencia, más o menos perfectamente según sean más o menos perfectos y estén más desprendidos del mundo. Sin embargo, los socorro a todos. Por eso, los pobres deben serlo en el espíritu y no solo pobres. Muchos lo son y no quisieran serlo.
son ricos en cuanto a sus apetencias, y mendigos, porque no esperan en mí ni sufren voluntariamente la pobreza que les he dado como medicina de su alma, pues la riqueza les habría hecho daño y llegarían a la condenación. Mis servidores, sin embargo, son pobres y no mendigos. Carecen muchas veces de lo que les es necesario. El pobre, no abunda en bienes, pero tiene cubiertas sus necesidades. Yo nunca les falto mientras sigan esperando en mí. Los llevo algunas veces hasta el límite para que aprendan y reconozcan mejor que puedo y quiero ayudarles y para que se entusiasmen con mi providencia y abracen a la esposa, la verdadera pobreza. Por esto, su servidor, el Espíritu Santo, mi clemencia, viendo que carecen de lo que necesitan para el cuerpo, encenderá, junto con el estímulo en el corazón, un deseo en los que les puedan ayudar y les socorren en lo necesario. Toda la vida de estos mis dulces pobres se gobierna de este modo con el cuidado que pongo para ello en el corazón de mis servidores que viven en esta vida. Verdad es que, para probarles la paciencia, la fe y la perseverancia, permitiré que se les digan improperios, injurias y villanías, y, sin embargo, el mismo que las profiere es obligado por mi clemencia a darles limosna y el socorro necesario. Alguna vez usaré mi providencia con servidores míos sin que medie la criatura, solo por mí mismo, como lo has sabido y oído de tu glorioso Padre Domingo al principio de la orden, cuando, hallándose los hermanos en necesidad, habiendo llegado la hora de comer y no teniendo que, mi amado servidor Domingo, confiando con la luz de la fe en mi providencia, dijo: hijos, poneos a la mesa. Obedeciendo los hermanos a su mandato, se pusieron a la mesa. Entonces, yo, que socorro a quien confía en mí, envié a 2 ángeles con pan blanquísimo en tanta abundancia, que tuvieron para muchas veces. Algunas veces proveo multiplicando una pequeña cantidad que no alcanzaría para ellos, como sabes de la dulce Virgen Santa Inés, que desde su niñez hasta el fin de su vida me sirvió con verdadera humildad y firme esperanza, sin preocuparse de sí ni de su familia religiosa. Con fe viva, por mandato de María, se determinó a hacer el monasterio, sin tener, la pobrecilla, bien alguno temporal. Sabes que aquel era un lugar de pecado ras. Ella no pensó, ¿cómo podré hacer esto? Sino que con su solicitud y mi divina providencia hizo de aquel lugar un lugar santo, un monasterio dedicado a religiosas. En él congregó al principio 18 doncellas sin nada, solo con mi providencia. Una vez, entre otras, permití que durante 3 días estuvieran sin pan, únicamente con verduras. Si me preguntases, ¿por qué las tuviste de aquel modo, cuando acabas de decirme que jamás faltas a tus siervos que esperan en ti y sufren necesidad? Pues aquí parece que les faltó lo necesario, porque con verduras solas no vive el cuerpo de las personas. Hablando en general de los que no son muy perfectos, te respondería que lo hice y permití para embriagarla de mi providencia, y lo mismo para las que eran aún imperfectas, a fin de que por el milagro que después siguió tuviesen materia para poner su principio y fundamento en la luz de la santísima fe. A quien no ocurriese algo semejante o distinto, sepa que en aquella verdura, o en otra cosa, ponía, daba y doy una disposición para el cuerpo humano, de modo que se sentirá mejor con ella, y algunas veces sin nada en absoluto, que lo estaba antes con el pan o con otras cosas que se dan y están ordenadas a la vida del hombre. Sabes que es así, pues lo has experimentado en ti misma. Digo que ejercito mi providencia por la multiplicación, pues estando Inés en el tiempo que te he dicho, volviendo los ojos de su espíritu hacia mí, con la luz de la fe, dijo: Padre y Señor mío, Esposo eterno, ¿me has hecho sacar estas hijas de las casas de sus padres para que mueran de hambre? Provee, Señor, a su necesidad. Yo mismo era quien la hada que pidiera. Me alegraba comprobando su fe, y su humilde oración me era grata.
extendí mi providencia a lo que me pedía, y por inspiración hice que una persona le llevase 5 panecillos. Se lo manifesté al espíritu de Inés, y ella dijo volviéndose a las hermanas: Id, hijas mías, contestad al torno y tomad aquel pan. Trayéndolo ellas, se sentaron a la mesa. Le di tanto poder al partir el pan, que todas se saciaron, y recogieron tanto del que había en la mesa, que tuvieron cumplidamente para satisfacer con abundancia la necesidad del cuerpo. Estas son las providencias que uso con los servidores míos que son verdaderamente pobres, y no solo voluntariamente, sino por móvil espiritual, puesto que sin la intención del espíritu no les valdría, al modo que los filósofos, por amor a la ciencia y con el deseo de alcanzarla, se hacían voluntariamente pobres, por conocer con luz natural que la preocupación de las riquezas del mundo les había de impedir alcanzar el objeto de esa ciencia en que ponían su finalidad y su inteligencia. Como, sin embargo, el anhelo de la pobreza de estos no era sobrenatural, por el deseo de la gloria y alabanza de mi nombre, de ahí que no obtuvieran la vida de la gracia ni la perfección, sino la muerte eterna. 150. Males que proceden de poseer y desear desordenadamente las riquezas temporales. Mira, pues, carísima hija, qué vergüenza para los miserables amadores de las riquezas por no seguir el conocimiento a que les empuja la naturaleza para que adquieran el eterno bien. Esos filósofos lo hacían por amor a la ciencia al reconocer que les sería un obstáculo, y por ello las arrojaban de sí. Otros hacen de las riquezas un dios. Se demuestra que es así al ver que les duele más perderlas que perderme a mí, que soy suma y eterna riqueza. Si bien lo consideras, de este desordenado deseo y voluntad de las riquezas procede todo pecado. De él nacen la soberbia, queriendo ser más importante, la avaricia, porque al apetito del dinero no le importa robar a un hermano suyo, quitar a la iglesia aquello que se ha adquirido con la sangre del Verbo, mi Hijo unigénito, las reventas de la carne de su prójimo y de su tiempo, como los usureros, que, como ladrones, venden lo que no es suyo, la gula de manjares abundantes y el comerlos desordenadamente, la deshonestidad, pues si no tuvieran que gastar, muchas veces no andarían en tan miserables amistades. ¿Cuántos homicidios, odios, rencores con el prójimo, crueldad con infidelidad a mí, presunción de sí mismos, como si todo se lo debieran así, no viendo que por ellos nada tienen ni nada consiguen sino solo por mí. Pierden la confianza en mí y la ponen únicamente en las riquezas, pero su confianza es vana, pues cuando menos piensan, éstas les faltan, ya que las pierden en esta vida por disposición mía, para su bien, o con su muerte. Entonces conocen lo vanas e inestables que eran. La confianza en las riquezas empobrece y mata al alma, hace al hombre cruel consigo mismo, le quita la dignidad de lo infinito y le hace finito, es decir, que su deseo, que debe estar unido a mí, bien infinito, lo ha puesto en una criatura finita por afecto de amor. Los que se basan en ellas pierden el gusto del sabor de la virtud y el perfume de la pobreza, el dominio de sí mismos y se hacen esclavos de ellas. Se hacen insaciables, porque aman las cosas que son menos que ellos, pues todas han sido creadas para el hombre, para que le sirvan y no para que le conviertan en su esclavo. El hombre debe servirme a mí, que soy su fin. ¿A cuántos peligros, a cuántas penas se expone el hombre por mar y por tierra con el fin de conquistar grandes riquezas, para volver después a su ciudad con delicias y posición social, sin interesarse ni cuidarse de adquirir virtudes, ni sufrir algo por conseguirlas, ellas que son las verdaderas riquezas del alma? Se hallan totalmente inmersos en el pensamiento del dinero, lo han puesto en las riquezas en vez de servirme a mí. Cargan sus conciencias con muchas ganancias ilícitas. Mira qué miserias llegan los que se han hecho sus esclavos, no de cosas firmes y estables, pues hoy son ricos y mañana pobres, ahora están en las alturas y luego abajo,
Hoy son temidos y tenidos en reverencia por el mundo a causa de las riquezas, y después, cuando las han perdido, motivo de befas. Son tratados con oprobio y vergüenza y sin compasión, porque se hagan amar y eran amados a causa de la riqueza sino por la virtud que tuvieren. Si se hubieran hecho amar y fueran amados por las virtudes y se hubieran reconocido en ellas, no se les perdería la reverencia ni el amor por haber perdido los bienes temporales sin haber perdido la riqueza de la virtud. Qué difícil es sobrellevar el peso de la conciencia. Tan duro les es, que en este camino de peregrinación no pueden correr a la puerta estrecha ni pasar por ella. Así, dice mi verdad en el Santo Evangelio que le es más difícil a un rico entrar en la vida eterna que a un camello pasar por el ojo de una aguja. Estos son los que con apetito desordenado y afecto miserable poseen o desean la riqueza. Por ello hay muchos pobres, pues a causa del afecto desordenado poseerían todo el mundo con su afecto, si les fuera posible. No pueden pasar por la puerta, porque es estrecha y baja, por lo que, si no echan a tierra la carga, y no aminoran su afecto al mundo, y no agachan la cabeza con la humildad, no podrán atravesarla, y no hay otra puerta que lleve a la vida sino esta. He aquí la puerta ancha, la que les lleva a la condenación. Como ciegos, parece que no ven su ruina, pues en esta vida gustan las arras del infierno. Reciben castigo de todas las maneras cuando desean tener más y resultarles imposible. Como no tienen lo que desean, sufren, y, si lo pierden, lo hacen con dolor. Sufren en la misma proporción en que poseían con amor. Pierden la dilección al prójimo y no se preocupan de conseguir la virtud. Oh pobredumbre del mundo. Las cosas del mundo no lo son en sí, pues yo las he creado buenas a todas. Está podrido quien las tiene y las busca con amor desordenado. Hija mía, tu lengua no podría contar cuántos son los males que de aquí proceden. Los ven y reconocen cada día y no quieren comprender y reconocer su daño. Elogio de la pobreza. 151. Excelencia de los pobres intencionadamente pobres en el espíritu. Cristo nos enseñó la pobreza no solo de palabra, sino con el ejemplo. Providencia de Dios con los que abrazan la pobreza voluntaria. Para que mejor conozcas el tesoro de la pobreza voluntaria espiritual, te he hablado un poco de ella. ¿Quién la puede reconocer? Los queridos servidores míos que son pobres. Ellos, para poder andar este camino y entrar por la puerta estrecha, han arrojado al suelo el peso de las riquezas. Algunos las arrojan en realidad. Son los que observan los mandamientos y consejos material y espiritualmente. Otros observan los consejos únicamente en el espíritu, despojándose del afecto a las riquezas por no tenerlas con apego desordenado, sino guardando orden y santo temor. Se han convertido no en posesores, sino en administradores en favor de los pobres. Esto está bien, pero lo anterior es más perfecto, con mayor provecho y menores dificultades. En ello se ve brillar más claramente mi providencia, de la que, junto con la verdadera pobreza, terminaré de hablarte. Unos y otros han inclinado la cabeza haciéndose pequeños, con verdadera humildad. Como te he hablado de estos segundos, si te acuerdas, por ello ahora te hablaré de los primeros, o sea, de los que se despojaron de las riquezas material y espiritualmente. Te he manifestado y dicho que todos los males y castigos en esta vida y en la otra proceden del amor a las riquezas. Ahora te digo que, por el contrario, todo bien, paz, descanso y quietud procede de la pobreza. Fíjate en la cara de los pobres de verdad, con cuánta alegría y gozo viven. Nunca se entristecen, si no es por las ofensas que se me hacen. La tristeza no les aflige, sino que fortalece su alma. Por medio de la pobreza han adquirido la suma riqueza, por haber abandonado las tinieblas. Se encuentran en una luz perfectísima, repudiando las tristezas del mundo, poseen la alegría, y, dejando los bienes perecederos,
encuentran los eternos y reciben sumo consuelo. Los trabajos y sufrimientos les son un refrigerio. Tratan a todos ser racional con justicia y caridad,